Me llamo Satoru Higashi y actualmente vivo en el hermoso país de Brasil. Hoy estoy convencido de que Dios hablará a tu corazón de una manera poderosa. Soy hijo de un ex sacerdote budista y yo también practiqué el budismo. Hubo un gran conflicto en nuestro hogar cuando me casé con mi esposa. Mis padres casi que la obligaron a asistir a la iglesia budista. Para ser aceptada en nuestra familia tenía que convertirse al budismo y mi esposa terminó haciéndolo. Se sometió al ritual y finalmente aceptó el bautismo en la iglesia budista. Sin embargo, los problemas comenzaron precisamente porque ella no quería cambiar de religión ni convertirse al budismo, ya que había sido católica desde su nacimiento, pese a su ascendencia japonesa. Luego me explicó que no podía cambiar de fe después de haber sido parte de la Iglesia Católica toda su vida, donde asistió a casi todas las misas. Esto se convirtió en una de las primeras causas de nuestras discusiones y peleas. Yo deseaba que ella me acompañara a la iglesia budista, pero ella se resistía a pesar de estar bautizada. Por eso, todos los días le insistía y le decía que debía acompañarme. Después de todo, había aceptado ser bautizada, así que debía seguirme. Al fin y al cabo, yo soy el responsable de nuestro hogar. Mi esposa siempre argumentaba, pero es aburrido, no entiendo nada. No sucede nada y me siento como si estuviera hospitalizada. Me dicen que también te desean a ti, pero yo no entiendo por qué te quedas sentado ahí en esa iglesia o en las misas que tu padre dirige. No entiendo por qué ir. En primer lugar, no me gustan las multitudes. Prefiero quedarme en casa meditando o cantando, no salir de esta manera. Aunque deseaba que ella siguiera mi religión, eso no ocurrió. Nuestra relación matrimonial estaba en debate. Las cosas iban de mal en peor. Nos convertimos en extraños en nuestro propio hogar. En reuniones familiares frente a otros actuábamos unidos, abrazándonos y saludando a todos como si todo estuviera bien. Pero la realidad era otra. Mi vida seguía deteriorándose. Con el tiempo, mi esposa descubrió a un Jesús diferente, que no requería colgarse del cuello ni de la pared. Aprendió de un Jesús que nos sostiene en su mano, que soluciona problemas y sana enfermedades, y que bautiza con el Espíritu Santo. Ella exclamó, lo quiero. Así que fuimos a la iglesia, y allí aceptó a Jesucristo como su Salvador. El problema creció porque siempre pensé que los cristianos eran fanáticos. Ella volvió a casa radiante y sonriente, una actitud que me sorprendió. Me dijo, he encontrado soluciones a nuestros problemas. Curioso, pregunté cuál era la solución. Ella respondió, he encontrado una verdadera iglesia, el verdadero Jesucristo. Desde hoy somos creyentes, no de tu iglesia ni de la mía. Ahora vamos a la iglesia con esos a quienes llamas fanáticos. Aunque la acusé de convertirse en una fanática, ella replicó, he encontrado al verdadero Jesucristo, al que realmente murió en el Calvario por mí y por ti, y quiere perdonar todos tus pecados. Le contesté, ¿pecado? Yo no maté a nadie, no robé a nadie. Ella insistió, pero todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay justos. Intentó predicarme la palabra de Dios, pero yo le dije, basta. No quiero saber más de ese Jesús. No existe, estás equivocada. Son los creyentes quienes intentan convencerte. Tratan de meterte a este Jesús en la cabeza. Te han lavado el cerebro y no tiene sentido que intentes convencerme, porque no lo acepto. Ella replicó, no, te equivocas completamente. Nadie me ha lavado el cerebro porque esto no está en mi mente, sino en mi corazón. Le dije a mi esposa, entonces, de ahora en adelante, no irás más. No a la iglesia, porque no lo permitiré. Son todos unos fanáticos. No quiero una esposa fanática en casa. No te necesito así. Regresa a mi religión o tendremos que hablar seriamente.
Pero afortunadamente esa iglesia tenía servicios durante el día y yo no podía supervisarla todo el tiempo. Gracias a Dios por eso, porque ella salía en secreto para alabar a Dios, cantar y orar. Y allí en la iglesia el Señor toma a un varón de Dios y le dice: ni el siervo levantará la cabeza, porque estoy contigo, y el hombre de tu casa seguirá siendo mi siervo y será usado poderosamente. Y mi esposa fue persistente: si mi esposo muere, ¿me casaré con otro? Porque a mi esposo le es imposible aceptar a Jesús. Y así pasaban los días. En otra ocasión, mientras ella oraba, un hermano le leyó la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Desde entonces mi esposa lo hacía todos los días. Estaba en casa de rodillas. Jesús, salva a mi esposo. Jesús, tu palabra dice que en el Señor Jesucristo salvaré a mi casa. Creo en tu palabra, Señor, salva a mi esposo. Y todos los días, todas las noches, antes de dormir y cuando yo estaba en casa, a ella no le importaba. Siempre oraba diciendo: Jesús, salva a mi marido. Y noté que se estaba volviendo muy fanática. Le dije: mira, tienes que dejar de leer la Biblia. No leerás más la Biblia en casa. No puedes aceptar más creyentes aquí. No quiero que vengan. El día que encuentre un creyente en mi casa, debes saber que soy cinturón negro. Puedo hacer algo loco. No me responsabilizo. Aquí dentro mando yo. No quiero ningún contacto exterior. De ninguna manera irás a la iglesia, porque si vas, hablaremos claro. Lo único que no he podido hacer es impedir que mi mujer se arrodille. Sus rodillas estaban lastimadas de tanto orar. Porque cada vez que me enojaba en la habitación, cuando ella se arrodillaba de ira, yo intentaba lastimarla. Y de repente escuché: Jesús, ten misericordia de mi esposo. Queridos hermanos, tuvimos varios problemas de este tipo. Ella ya no iba a la iglesia, al menos eso creía yo. Y un día llegué a casa, ella estaba toda adelante, esperando para decirme algo muy interesante. Siéntate, por favor. Me senté y dije: si vas a hablar de Jesús o de la iglesia, ni empieces, porque no lo permitiré. No, en el nombre de Jesús te sentarás aquí y escucharás primero. Después de hablar, puedes hacer lo que quieras, pero primero necesito bendecirte, le dije. Respondió: mira, ya sea con tu permiso o sin él, fui a la iglesia por mí misma, porque en el nombre de Jesús debes sentarte. Su autoridad fue tal que terminé obedeciéndola. Comenzó a relatar: ¿sabes? Hoy sucedió un milagro en la iglesia. El tiempo avanzaba. Un hombre desengañado por la medicina bajó del autobús justo frente a la iglesia, un vestíbulo pequeño. Este hombre había sido desahuciado por la medicina, padeciendo cáncer de estómago y leucemia simultáneamente, con los médicos declarando que no había esperanza para él. Así que salió del hospital sin decir a su familia que lo recogieran. Pero se bajó del bus y se sentó frente a la iglesia, sufriendo dolores insoportables. La iglesia estaba cerrada porque no había culto y las hermanas dentro solo oraban por el ministerio. De repente, una hermana estaba testificando que Jesucristo es la solución a todos los problemas. El hombre, sufriendo afuera, escuchó y se acercó a la puerta de acero intentando alcanzar ayuda. Tocó la puerta porque había escuchado que Jesucristo solucionaba todos los problemas. Una hermana por la puerta trasera salió a ver qué sucedía y allí estaba el hombre apoyado contra la pared, retorciéndose de dolor. Y aquel hombre gritó: ten piedad de mí. He oído que Jesucristo es la solución a mis problemas. Por favor, haz algo por mí. La hermana ayudó al hombre a entrar a la iglesia. Lo sentaron en un banco y en el momento del llamado, ese hombre levantó la mano y avanzó apoyándose en los bancos. Casi cayendo de dolor, se acercó al altar. Avanzó
para aceptar a Jesús. Y las hermanas oraron por él. Y cuando terminaron, el hombre simplemente saltó al frente gritando: estoy curado, estoy curado, estoy curado. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y ella me dijo: ¿ves? Así nuestro Jesús sana a los enfermos, incluso al cáncer. Yo respondí: basta. Ahora me toca hablar. Mira, sabes que en las iglesias, especialmente en la comunidad de creyentes, la gente es contratada y pagada para hacer estas escenas y engañar a la gente. Este año les pagaron para engañarte. Eres una tonta por dejarte llevar por cualquier cosa. Por eso no tienes una vida en la que puedas confiar. El Dios Buda, ese Dios que sigo, no hace estas cosas. A ti te tienen engañada. Ahora vamos a hablar seriamente, como te dije. Te di varias oportunidades para volver a nuestra religión. No lo hiciste y ahora hemos llegado al final. Ahora tienes que elegir entre mí o esta iglesia. En otras palabras, entre mí y Jesús. Si eliges quedarte con Jesús, estás diciendo que no quieres nada más conmigo. Si te quedas conmigo, dices que no quieres nada más con Jesús. Elige ahora. En ese momento pensé que ella finalmente rompería, que lloraría y se derretiría ante mí, que empezaría a llorar y me abrazaría. Esperaba que me dijera que me amaba y todas esas cosas, pero en cambio, ella volvió con una respuesta firme y me dijo: tengo que elegir, y es ahora o nunca. No hay otra opción, no hay otro camino. La decisión debe tomarse ahora y debo hacerlo. Conocí a Jesús y nunca lo dejaré. En ese instante la ira me consumió. Sentí mi sangre hervir. Levanté las manos para confrontarla, pero cuando ella abrió los ojos y dijo: la sangre de Jesús tiene poder, mis manos se detuvieron en el aire. Aleluya. La Biblia dice que los ángeles del Señor rodean a quienes le temen. No tuve la fuerza para golpear a mi esposa y, abrumado por la ira que no pude expresar, salí de la casa, golpeando puertas al azar, mi auto y paredes. Me dirigí a las calles de São Paulo. En ese momento empecé a cuestionarme: si mi esposa prefiere su religión a estar conmigo, ¿qué haría yo? Decidí acabar con mi existencia. Tomé mi auto y me dirigí por la radial este de São Paulo, pensando que si chocaba contra el autobús, cruzaría al otro lado. Aceleré a fondo, pisando completamente el acelerador. Estaba a punto de chocar de frente contra un autobús cuando, justo antes de subir a la acera, algo me adormeció y me desvié de nuevo a la calle, volviendo a la carretera. Aleluya, fue un momento glorioso. Todo porque ella estaba en casa, orando: Señor, ten misericordia de mi esposo, salva a mi marido. Jesús, no dejes que enloquezca. Mientras yo hacía esa locura, mi esposa estaba peleando una batalla espiritual de rodillas. En ese momento comencé a pensar de nuevo. De repente me pregunté: ¿qué estoy haciendo? Una voz interior me dijo: ella eligió la religión porque no te vengas, véngate. Y empecé a hacer planes. Primero planeaba comprar un arma, llegar a casa y acabar con mi esposa. Y luego yo acabaría conmigo mismo. Mientras pensaba seriamente en comprar el arma, resonó una voz audible que decía: el ladrón viene a matar, robar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y de repente cambié de opinión. Pensé: no, esta no será una venganza perfecta. En ese tiempo era músico y cantante de discoteca, tocaba en discotecas. Me dije a mí mismo: la mejor venganza sería contratar a una de estas mujeres para que trabaje en mi casa junto a mi esposa, para ver su reacción. Y eso fue lo que hice. Contraté a una mujer que me ayudaría con esta venganza. Pensé: cuando llegue a casa abrazando a esta mujer, mi esposa se desmayará, rodará por el suelo, comenzará a gritar, se volverá loca. Me acercaría a ella y le diría: no eres creyente, dijiste que preferías la religión. Entonces este es el resultado. Pero cuando llegué a casa con esa mujer, la mujer entró a la casa y cuando mi esposa se dio cuenta, se fue a la habitación y se puso a orar diciendo: Jesús, ten piedad de mí, Jesús, ten piedad. Mi esposo no sabe lo que hace. Salva a mi esposo. Jesús, salva a mi esposo. Jesús.
Una vez más el diablo había sido vencido. Lo que el diablo quería era crear anarquía dentro de nuestro hogar, pero a través de la oración de mi esposa, el diablo fue derrotado. Ahora, el problema se había intensificado a raíz de todo lo que estaba haciendo. Todos mis familiares se empezaron a alejar de mí. Me quedé solo, sin esposa, y mis hijos ya no tenían contacto conmigo. Llegaba tarde en la noche y me iba temprano, siempre estaban durmiendo. Ahora me sentía un hombre solitario. Había creado ese problema sin poder salir de él. Un día, con ese tremendo sufrimiento, vi a mi esposa, quien estaba radiante de alegría. La miré y le dije: mujer, necesitas compartir conmigo tus tristezas y tus problemas, así como yo los míos. Mientras tanto, mientras yo sufro, tú prosperas. Necesitas unirte a mí. Ella dijo: no tengo ningún problema porque todo está en las manos de Dios. Aleluya. Una noche estaba desesperado, frustrado por la situación. En mi casa tenía un altar a Buda, un oratorio y en él un Dios decorado con flores que parecía mudo. Comencé a golpear el altar mientras rezaba. Luego, en un momento de reflexión, justo cuando terminé mi oración, mi esposa me miró y dijo: escucha a tu Dios. ¿Cuánto tiempo lo has servido desde que naciste? ¿Qué ha hecho por ti que aún quieras seguir con esto? No entiendo, porque para mí servir a un Dios que actúa es maravilloso, pero servir a uno que no hace nada por mí no tiene sentido. ¿Cómo puedes decir que mi Dios no hace nada? Quiero saber, quiero un testimonio de lo que tu Dios, el Dios que adoras, ha hecho por ti. Quiero saber, porque si realmente hizo algo, podría confiar en tu Dios. Incluso cambiaría mi religión. Cuéntame qué hizo tu Dios, le respondí. La observé atentamente. No obtuve respuesta y le pregunté: ¿qué insinúas? ¿Estás buscando pelea? ¿Es eso lo que quieres? No, respondió ella. Solo quiero que sepas que en el poco tiempo que he servido a mi Jesús, he recibido innumerables bendiciones. No quieres creer en este Jesús. Eso es lo que necesitas entender. Mi Jesús está vivo, es maravilloso, es consejero, es un Dios fuerte, reina hasta la eternidad. Él es el príncipe de la paz. Aleluya. Una mañana, mientras le gritaba a mi esposa, mi hijo se despertó llorando y se acercó a mi regazo, llorando desconsoladamente. Le pregunté: ¿qué te pasa? Continuó llorando. Dime, ¿qué tienes? La situación se intensificaba. ¿Te duele la cabeza? ¿Quieres que te lleve al médico?, le pregunté. No, respondió. Entonces, ¿qué tienes? Dime. Continuó llorando hasta que, algo molesto, le dije: debes parar de llorar. Dime, ¿qué tienes? Entre sollozos, me miró a los ojos y preguntó: papá, ¿por qué peleas tanto con mamá? En ese momento, sentí como si me apuñalaran en el corazón. No tenía respuesta. Dejé a mi hijo en la silla, tomé mi auto y fui a trabajar. Y entonces empecé a reflexionar sobre sus palabras. Resonaban en mí. Papá, ¿por qué peleas tanto con mamá? Pensé: debe haber una solución para mí. Ahora mi hijo está en mi contra. Ya no tengo a nadie más. Mis padres dicen que soy la oveja negra, mi familia me ha abandonado, nadie me aconseja, ya no tengo amigos que me consuelen. Planeaba llegar a casa y pedirle perdón a mi esposa. Me quedé todo el día pensando en cómo resolver ese problema, pero parecía que no había salida. Ya no podía concebir una solución a mi problema. Al día siguiente, mientras me peinaba en el baño a primera hora de la mañana, me miré al espejo y comencé a detestarme. Me maldecía a mí mismo y decía: no sirves para nada. Eres un destructor de tu familia. Eres una vergüenza para todos. Realmente no vales para nada. Estás destruyendo todo. Se acabó. Tus amigos ya no te quieren. No eres un buen amigo, no eres un buen hermano, no eres un buen padre, no eres un buen esposo, no eres un buen hijo. No eres nada. Estás siendo despreciado por todos, por tu propio odio. Pero en ese momento comencé a gritar internamente: ¿dónde está la solución? ¿Qué hago ahora?
Recordé que cada vez que mi esposa tenía un problema, se arrodillaba rápidamente en nuestro cuarto y algo cambiaba en ella. Ella salía feliz y pensé, ¿qué pasa si pruebo lo que hace mi esposa? ¿Y si me arrodillo aquí y le pido a Jesús que resuelva mi problema? Pero al mismo tiempo pensé, no puedo. He dicho tantas veces que su Dios no existe, que Jesús no existe. No puedo confiar, no puedo creer. Otra voz me susurraba, termina con tu existencia. Es la mejor solución. Así acabarás con todo. El diablo quería matarme. Estaba allí, perdido. Estaba entre la voz de mi desesperación que decía, ora a Jesús, no hay otra opción. Y la voz del diablo que decía, termina con tu existencia, dispara esa arma que tienes, se resolverá todo, ni siquiera sentirás dolor. Y de repente, sin darme cuenta, me encontré de rodillas. No sabía cómo orar, solo le dije, Jesús, ten misericordia de mí, solo dije eso. Me levanté de la corta oración sintiéndome renovado en el alma. Un calor delicioso comenzó a fluir de dentro hacia afuera. Respiré aliviado, sintiendo que el peso que tenía sobre mis hombros, esa carga, había desaparecido. Me sentía ligero, maravilloso, aleluya. Comencé a caminar sintiéndome como si estuviera flotando. Y de repente al mirarme al espejo, para mi sorpresa, me vi sonriendo y cantando. Era diferente al hombre que había sido antes. Ahora me amaba, era alguien distinto. Aleluya, algo había cambiado dentro de mí y hasta estaba cantando una de mis canciones. Mi esposa estaba en la cocina. Al oír mi canto, glorificó a Dios porque sintió que algo nuevo había ocurrido. Y realmente así fue. Salí del baño y me dirigí a la cocina donde ella preparaba café. Pero al entrar y mirar a mi esposa, una luz brillaba desde ella. Vi la gloria de Dios reflejada en su rostro. En ese momento me sentí abrumado. Nunca había notado cuán hermosa era mi esposa. Nunca había visto la belleza de la santidad de Dios manifestarse en mi vida de tal manera. Ahora, viendo a mi esposa tan radiante, me acerqué en silencio. Quería pedir perdón, pero sabía que simplemente pedirlo no bastaría. Tenía que merecer su perdón. Pensé en varias cosas que decir, pero las palabras no me llegaban. Justo entonces llegó mi hijo. Aprovechando su presencia, hablé en voz alta. Hijo, mañana es sábado, ¿verdad? Hace tiempo que no salimos, que no viajamos en el coche, ¿verdad? Él respondió, sí, papá. Mañana cerraré la fábrica, hoy voy a cerrar mi negocio, pagaré el salario completo a los empleados y mañana saldremos temprano. En ese momento mi hijo comenzó a llorar. Hacía tiempo que no me oía hablar así y se emocionó. Al mirar a mi esposa vi que ella también estaba emocionada, secándose las lágrimas. Aleluya, gloria a Dios. Luego hablé con mi esposa. ¿Te gustaría hablar?, pregunté. Entre lágrimas y sollozos, ella tomó la palabra y dijo, claro que sí. Sentí ganas de llorar, pero recordé que siempre había dicho a mi hijo que los hombres no lloran. No voy a llorar de ninguna manera, así que dije que nadie debería verme aquí con lágrimas en los ojos. Salí de la cocina, fui a mi coche y lo saqué del garaje. Nadie lo vio, pero por primera vez ese hombre duro, ese hombre cruel, estaba llorando en la presencia de nuestro poderoso Dios. Lloré mucho esa mañana, realmente derramé lágrimas. Un hombre que nunca había llorado ni siquiera en la muerte de familiares y amigos, ahora estaba llorando. Era un llanto genuino, esa lágrima que la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ese día fui al trabajo, pero estaba ansioso por volver temprano a casa para decidir a dónde iríamos ese día. La próxima vez estaba deseoso de llegar a casa, arrodillarme y pedir perdón a mi esposa sin decir una palabra más. Ese día no pude resistir, me olvidé de todo y llegué a casa. Cuando abrí la puerta del salón a las 7, una hora a la que nunca llegaba, entré y vi 2 maletas preparadas. Fui al cuarto sin saber lo que estaba pasando. Cuando abrí la puerta, ingresé al cuarto, encontré a mis 2 hijos y a mi esposa. Gracias, Jesús.
por lo que hiciste en ese momento. Como un rayo que ilumina mi mente, parecía haber entrado en mi cabeza. Sobresaltado exclamé: fue Jesús, quien vive y reina, quien realmente vive. Corrí hacia la habitación y caí de rodillas. Miren a Jesús vivo. Él ha resucitado. Está aquí esta noche con nosotros. Era algo que no pasábamos desde hace mucho. Está reunida toda la familia, sin peleas. Me arrodillé junto a mi esposa y cuando ella también cayó de rodillas me miró. Pero cuando abrí los ojos y la vi, las lágrimas corrían por mis mejillas. Simplemente decía: gracias Jesús, mientras las lágrimas fluían. Mis ojos decían: gracias a Dios. Ella vio que algo realmente extraordinario estaba sucediendo en mi vida. Empezó a agradecer a Dios. Gracias Jesús por escuchar mi oración, gracias Jesús. Y empezamos a llorar, nos abrazamos y lloramos no sé por cuánto tiempo. Cuando terminamos esa oración, todos queríamos ponernos de pie. Me volví a arrodillar, abracé a mi esposa, abracé a mis 2 hijos y les dije: perdónenme, ahora sé que Jesucristo es real, ahora sé que está vivo, ahora sé lo maravilloso que es. Ahora sé cuánta razón tenías. Abracé a mi esposa y empezamos a planificar para el día siguiente. Mi esposa me sugirió: mira, mañana vamos a dar una vuelta. Si vamos a gastar dinero, podríamos ir a la iglesia. Faltan jóvenes para dirigir la adoración. Van a cantar y alabar a Dios. Es mucho mejor que simplemente salir a pasear. Es mucho mejor estar en la casa del Señor agradeciendo por todo. El diablo nunca quiere que vayamos a la iglesia. Mi hijo dijo: no, papá, prefiero ir a la iglesia. Así que ahora era 2 contra 1. Aún tenía a mi hija, que es la más pequeña. Pensé en hablar con ella. Ella dijo que ella decidiría. Y para la gloria de Dios, ella también decidió ir a la iglesia. Jesucristo restauró mi hogar, me sacó del budismo y ahora, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora somos una familia feliz, porque en mi hogar no se hace lo que yo digo ni lo que mi esposa dice, sino se hace lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.